La semana pasada, Microsoft anunció su novedad respecto a Copilot, su interfaz de inteligencia artificial basada en los modelos de lenguaje de OpenAI, teniendo como novedad su implementación de forma local a través de lo que llamaron Copilot más PC. Es por eso que decidí usar nuevamente Copilot para traerles nuevas ideas acerca de cómo usarlo comparado con el uso de ChatGPT u otros chatbots posibles. En el caso de que no lo hayan probado, Copilot lee el contexto que le brinda Edge y solo sucede en Edge cuando estamos navegando a través de ese navegador específicamente, tanto si usamos Copilot desde Edge o desde la barra de navegación de Windows abajo a la derecha. Y esta es justamente una de las principales ventajas de usar Copilot actualmente, que es la posibilidad de chatear con cualquier página web, pero específicamente con aquellas páginas web las cuales no podemos ingresar con ChatGPT u otro chatbot porque justamente tienen algún tipo de cifrado o certificación a la cual si le copiamos y pegamos el link de esa página, ChatGPT, por ejemplo, no va a poder ingresar y en caso contrario sí podemos usar Copilot al mismo tiempo que estamos viendo la página para hacer diferentes tareas. Veamos, por ejemplo, el caso de Threads, que puede ser similar al caso de Twitter/X, el cual necesitamos nuestras certificaciones para ingresar al sitio si es que queremos que ChatGPT, por ejemplo, lo lea y en este caso no lo va a poder hacer. Certificaciones en este caso quiere decir que tengamos nuestra cuenta abierta, básicamente, que si nosotros, por ejemplo, ingresáramos este link también en una pestaña privada, no podríamos ingresar si no estamos con nuestra cuenta. Lo mismo sucede con Twitter y otras redes sociales. Si copiamos y pegamos este link a GPT, por ejemplo, le pedimos haz un resumen de este sitio, nos va a arrojar que no puede ingresar en este sitio porque tiene restricciones y esas restricciones son justamente las certificaciones que hacen que vos puedas ingresar al sitio y puedas ver las publicaciones de los demás. Sin embargo, como Copilot está leyendo el contexto de este sitio a través de nuestra PC de forma local, puede acceder a la información que está viendo en pantalla y de hecho, ya si abrimos Copilot arriba a la derecha y vemos en esta pequeña pestaña encima del chat, vemos que está leyendo esta página puntual y podemos elegir en general qué es lo que esté leyendo en ese momento. Es preferible usarlo de esta manera, utilizar esta opción de esta página para que justamente Copilot no se vaya del contexto que le estamos exigiendo. Y por ejemplo en este caso podríamos pedirle una lista o una tabla que contenga los primeros 5 puntos de esta lista y que describa qué hace cada una de las aplicaciones que tenemos en esta lista. Y como vemos nos va generando la tabla que le pedí que coincide con cada uno de los puntos que estaban en esa lista y tiene una descripción al lado que identifica qué es lo que hace cada una de esas herramientas. Y lo interesante de esto es que además de generar la tabla podemos copiarla y pegarla a nuestro antojo con mucha más facilidad sin necesidad de salir a ChatGPT a hacer esta tarea que es simplemente organizativa, ¿no? Y bueno, de aquí a más podemos hacer muchísimas cosas, ahondar en cada uno de estos temas, entre otras cuestiones. Un segundo caso que me interesaría mostrarles es el de Notion. Simplemente tenemos que abrir Notion, pero en la web no tenemos que abrirlo en la aplicación porque obviamente si no está en Edge no va a leer el contexto de la página en la que estemos. Y como alternativa a Notion AI, debido a su costo y quizás no podemos acceder a él y además tampoco todavía tiene demasiadas características interesantes a mi entender como para que valga la pena pago, aunque si podés obviamente es algo muy útil porque dentro mismo de Notion pueden hacer un montón de cosas que puedes hacer con ChatGPT pero a la simple distancia de una sola tecla, de un solo clic, y en este caso me parece que es algo similar a lo que se puede hacer con Notion en algún punto, no en todos obviamente porque Notion tiene más funcionalidades que la que les podemos dar leyendo simplemente una página, pero por ejemplo acá yo tengo una página sencilla que tiene simplemente un listado de redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, y lo que tiene de interesante Notion es que si le copiamos cierto formato de tabla, podemos hacer copiar esa tabla y que se convierta en una base de datos rápidamente. Es un uso que yo uso muchísimo y por ejemplo está bueno tenerlo simplemente a la distancia de un clic de Copilot que lo tenemos acá al lado. Para este segundo caso yo tenía pensado que me genere una tabla similar a la anterior con la numeración de esa lista y con una descripción al lado. Ya tengo el prompt aquí que se crea una tabla en base a la presente lista de esta página. Una columna debe tener el nombre de la red social, la otra columna debe tener una descripción sobre la red social que se trate, ¿no? Y nos sale la lista con cada una de las redes sociales en esta página presente, es muy sencilla, que describe cada una de las redes en esa lista. Bueno, acá me agrego web, que no debería, pero bueno, vamos a dejarlo así. Y de paso les muestro un pequeño truco, que el pequeño truco que acabo de mencionar, de a partir de una tabla con una base de datos, que está muy bueno, que es simplemente copiar y pegar, y seguramente esto muchos lo sabían, y cuando tenemos una tabla en este formato, nos dice acá transformar en una base de datos, en este caso está en inglés, pero en español diría eso más o menos, y se transforma inmediatamente en una base de datos y ahí podemos darle otras características al listado que tengamos. Por último, me gustaría mostrarle un poco la configuración de esta opción. De acá abajo, donde le envié el mensaje anterior, dice Copilot usa pistas de contexto para responder. Esas pistas de contexto se las da Edge, y si vamos aquí donde dice administrar la configuración, nos sale la configuración de Copilot, que tiene pocas opciones por el momento. La verdad estaría bueno que tenga algunas más, que dice simplemente mostrar Copilot o no, podemos cerrarlo y abrirlo, abrir Copilot automáticamente en la barra lateral y permitir que
Copilot le da pistas de contexto de la web, que es la opción que estamos utilizando en este momento y que obviamente algunos que quizás están preocupados por su privacidad o lo que fuese y no quieren usar esta opción pueden deshabilitarla y usar simplemente Edge como siempre lo han hecho, sin preocuparse de que esté leyendo Copilot la información que tengamos en la página, aunque supuestamente cada uno de estos chats que se abren puntualmente con información de la página que estamos viendo no se guardan en la historia de Copilot, así como también han advertido Microsoft sobre las futuras usos de Copilot de PC en local en los eventos de la semana pasada. Otro caso evidente del caso de uso que les acabo de mencionar es el de los servicios como Gmail, aunque es muy probable que Google no se quede atrás en esto y mejore las implementaciones de Gemini tanto dentro de Gmail como en Google Chrome. Pero provisoriamente Copilot también lee el contexto de Edge cuando estamos en Gmail y otros servicios de email y podemos chatear con el modelo en base a la información que tengamos en pantalla, como les mostré en los casos anteriores. Como es lógico en estos casos, Microsoft va a seguir anunciando nuevas funcionalidades para Copilot y por lo tanto la competencia tampoco se va a quedar atrás. Es por eso que voy a seguir estos temas, principalmente en cuanto a su uso gratuito, ya sea de Copilot o de otros servicios similares, y es por eso que te pido que te suscribas y entonces nos veremos en un próximo video.